Es una imagen popular creer que las mujeres europeas se cubren con recato, como damas de un cuadro victoriano. La imagen evoca elegancia atemporal, pero no sabemos si es cierto que las mujeres de Europa, desde Belgrado hasta Bilbao, visten siempre con pudor. Vamos a coser la verdad con nuestra admiración por sus estilos. El mito imagina a las mujeres europeas envueltas en telas modestas, con cuellos altos y faldas largas. Se dice que una búlgara en un mercado o una holandesa en un canal evitan escotes o transparencias, un contraste con la moda rutilante del carácter latino, donde el color y la forma celebran el cuerpo. Este estereotipo pinta a Europa como un bastión del decoro. Esta serie analiza mitos y verdades comunes sobre las mujeres de Europa, contrastando las diferencias entre Europa del Este y Europa Occidental. Con datos objetivos y ejemplos concretos, desmontaremos percepciones erróneas para ofrecer una visión clara y respetuosa, conectando con la sensibilidad. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de Europa son una verdadera fiesta para los ojos. Las mujeres europeas suelen ser tema de conversación en América Latina y en otras partes del mundo, donde se las percibe a través de estereotipos que van desde la elegancia hasta la frivolidad. Estas ideas, arraigadas en la cultura popular, generan curiosidad entre quienes valoran la tradición y la familia. Acompáñennos a descubrir cuánto hay en ello de mito o realidad. El origen del mito puede deberse a que en Europa occidental, la influencia cristiana y la aristocracia promovían la modestia reflejada en la moda del siglo XIX. En Europa del Este, el comunismo imponía uniformidad y la fe ortodoxa o católica reforzaba el pudor. Por otra parte, series televisivas como The Crown muestran la sobriedad en la forma de vestir de las mujeres europeas, mientras las latinoamericanas asocian la moda con libertad. Quizás la reaparición de las fajas en algunos países como Colombia o Venezuela sea una excepción a esta regla. Si nos preguntamos por qué persiste el mito, está más claro que en las redes sociales, por ejemplo el hashtag European Style destaca atuendos clásicos y marcas como Prada promueven la elegancia sobria. Para un público conservador, esto evoca valores tradicionales,
pero ignora la variedad moderna que se ve en las calles de Europa. En realidad, la moda europea es un espectro diverso. En Europa occidental, España e Italia abrazan escotes y faldas cortas, incluso entre mujeres mayores de más de 50 años. En el Reino Unido, el streetwear desafía las normas. Mientras en Europa del Este, en países como Serbia, la moda formal de los vestidos largos coexiste con looks modernos entre las mujeres más jóvenes, las comunidades musulmanas, que ya son más del 6% de la Unión Europea, usan hijabs, pero en playas de Croacia, las bikinis son la norma. El mercado de la moda europea, que mueve 400.000 millones de euros al año, refleja toda esa diversidad. En las redes sociales, mujeres de Sofía lucen abrigos elegantes, mientras las de Valencia muestran vestidos veraniegos. Como ejemplo, una polaca de 60 años puede llevar un vestido recatado a misa, pero su hija en Varsovia brilla con un top atrevido y ambas reflejan Europa. Podemos decir que el mito del pudor europeo es un hilo suelto. En el este la fe guía el estilo y en el oeste la libertad lo redefine. Pero para nosotros, que vestimos con orgullo, Europa nos muestra que la moda es un espejo del alma, tan diversa como todas sus tierras. En esta serie Mito o Realidad, cada video aborda un mito específico, desde la idea de que las mujeres europeas prefieren a los hombres latinos, hasta la creencia de que son todas de piel blanca o envejecen mal, explorando cómo estos estereotipos simplifican la diversidad cultural y social de Europa e invitando a comprender mejor a las mujeres de este continente. A través de un análisis riguroso respaldado por estadísticas y tendencias actuales, buscamos fomentar un diálogo intercultural que resuene con los valores de la familia y el respeto. Los invitamos a seguir cada entrega para descubrir la realidad detrás de los mitos, fortaleciendo la conexión entre los pueblos del mundo. Concluimos invitándote a reflexionar sobre cómo los mitos distorsionan la realidad, pero también abren caminos para el entendimiento mutuo. Los animamos a compartir este tema en sus redes sociales,
a debatir las similitudes entre las mujeres europeas y latinoamericanas y a seguir explorando la riqueza cultural de ambos continentes. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre las mujeres de Europa, que te suscribas gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.